Hola mis amigos y amigas de este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, gracias por dejarme entrar en sus hogares y compartir con ustedes toda esta realidad nuestra de cristianos, católicos, para que podamos cada día ser mejores discípulos de nuestro gran y sublime Maestro Jesús de Nazaret, el Dios hecho hombre, el que nos invita a seguirle. Y como siempre les digo, y no me voy a cansar de hacerlo nunca, le agradezco muchísimo sus muestras de afecto, sus comentarios y sobre todo sus oraciones, para que no solamente yo, sino todos mis compañeros y mis compañeras de aquí de WTN, tanto en inglés como en español, podamos seguir fieles a la misión, esa misión que comenzó una mujer de Dios, la Madre Angélica, y que toda su vida gastó todas sus energías haciendo que este medio de comunicación que es WTN, pudiera llevar a todos el esplendor de la verdad. El esplendor de la verdad que es Jesucristo. Jesucristo es el esplendor de la verdad del Padre. Por eso yo con mi pequeñito grano de arena trato de que tanto ustedes como yo, a través de todos estos, este gran medio y a través de todos estos programas, podamos crecer más y ir poquito a poco, pero paso a paso, convirtiéndonos en el hombre y la mujer que Dios quiere de nosotros. Así que muchas gracias, no dejen de orar por nosotros y para que juntos podamos ser siempre instrumentos dóciles en las manos de Dios. Y comenzamos nuestro programa, como siempre lo hacemos, invocando precisamente la asistencia del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, que nos ayuda y nos da su sabiduría para conocer y cumplir la voluntad del Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues seguimos con esta programación especial, con esta secuencia especial, que ya casi está terminando, porque ya estamos terminando casi la oración, la recomendación que Jesús nos hizo de cómo aprender a orar. Y hoy pues estamos en esta doble petición: perdona nuestras ofensas, y después vendrá en el próximo programa, como también nosotros perdonamos. En la traducción que estamos utilizando, la de Mateo, es como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Así que este programa y el próximo van a tener con esta doble oración: perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero hoy vamos a estar hablando del perdón de nuestras ofensas. Y pues cuando entramos en esta realidad, pues nos topamos con el perdón y la misericordia de Dios. Pero antes de abordar el tema o la realidad del perdón y de la misericordia de Dios, tenemos que entonces tratar de nuestras ofensas, de nuestra realidad. En nosotros hay una propensión a hacer lo que no es de Dios. Se llama concupiscencia de la carne o inclinación al mal
o debilidad de la carne, como usted quiera llamarle, pero si uno verdaderamente hace una buena introspección y entra ahí donde está uno, el sótano del alma, ahí donde está el fondo de lo que es el ser humano, uno se da cuenta de que hay cosas en nosotros como que no van y que hay como, uno diría, un tumbadito, ¿no? Un empujoncito a hacer lo que no es. Yo tenía, esto me viene, ya está muy malita, tiene Alzheimer, una mujer muy buena, una gran secretaria, una mujer de Dios, una católica, estuvo trabajando mucho tiempo en el arzobispado de Miami como secretaria del Tribunal Eclesiástico. Allí la conocí, nos hicimos amigos, una mujer extraordinaria, la que me introdujo a mí en los mantecados, los helados Häagen-Dazs, ¿no? Mercy Arcay, una mujer hermosa, buena, una mujer que quedó viuda muy, muy temprano y echó para adelante 3 hijos, 3 hombres grandes, buenos. Y ella era muy simpática, ella me decía, padre, todo lo que, eh, todo lo que es pecado o es, o es malo, no, todo lo que es sabroso, decía ella, todo lo que es sabroso o es pecado o engorda, decía ella, muy simpático, ¿no? ¿Verdad? Porque a uno le gusta muchas cosas, pero mira, esto engorda, aquello no es bueno, la sal es mala para las arterias. Y las cosas, muchas cosas que uno no son pecados, no se puede. O sea, decía ella esa frase simpática, ¿no? Un poco jocosamente, la mujer de un sentido del humor muy grande. Hoy le pido oración a Dios porque ella está perdido su mente un poquito por el terrible Alzheimer. Y no hay duda de que por eso es que es pecado, por eso es que es una tentación, ¿no? Y todo esto porque todo esto está marcado por el pecado original. El pecado original que desordenó todo lo que Dios había ordenado en nosotros. Nosotros, al ser creados imagen y semejanza de Dios, teníamos un orden, porque Dios es un Dios de orden, todo estaba ordenado. La tentación del maligno era desordenar el plan que Dios tenía con nosotros. De ahí viene el desorden, el romper el orden. Y lo que ha pasado en nosotros y lo que muchas veces pasa es que las cosas se desordenan en nosotros. Mis sentimientos no van con mi voluntad, mi acción no va con lo que yo pienso, lo que yo digo no va de acuerdo a lo que yo hago. Y toda esta dinámica que cuando ustedes ven, a veces uno tiene una conducta totalmente errática, y eso lo vemos, ¿no? Porque el orden del ser humano estriba en que la parte emotiva, la parte afectiva, la mente, el espíritu, el alma y el cuerpo estén como al mismo nivel. Yo no sé si ustedes se acuerdan, todavía cuando yo voy al cardiólogo, a los chequeos y demás, todavía la pesa que usa la enfermera, a mí me da mucho la atención, es la pesa esa tradicional, que por muchos años estaba en las bodegas y todo, que era con pesas. Entonces usted vea que todavía hacen así, tac, 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 y hasta que hace así. Entonces cuando está el peso exacto, usted ve que la balanza se balancea, ¿no? Ahí está el peso exacto, que quiero que sepa que sigue siendo la medida más perfecta para poder pesar cualquier cosa, persona, artículo, lo que fuera. Bueno, pues nosotros debíamos de estar balanceados. Por eso uno tiene un desbalance en el oído cuando hay una cosa más o menos, ojo libre, porque cuando usted está desbalanceado en el oído, usted se cae, usted vaya al piso. Y toda la vida es cuestión de balance. De hecho, hay un tipo de asiento, ¿verdad?, que son los sillones, pero en muchos lugares se conoce como balance. Y entonces ¿y qué hace un sillón? Balancearse, ¿no? Y es muy sabroso. Bueno, pues nosotros estamos hechos para tener un balance. El pecado nos lleva a desbalancearnos. Por eso usted ve que hay gente que es muy inteligente, pero afectivamente es un desastre y a lo mejor es obesa. O puede ver una persona con un cuerpo extraordinario, va al gimnasio, come muy balanceado, tiene una dieta, pero
intelectualmente es cero, no sabe prácticamente leer y escribir, y espiritualmente ni sabe ni hacer la señal de la cruz. O ves una persona que tiene una gran espiritualidad, un gran conocimiento religioso, pero que ha descuidado mucho su cuerpo, está sobrepeso y demás, y todo lo que es cultural prácticamente no existe. O sea, que ustedes pueden ver que, y desgraciadamente, hoy vemos todo esto que sucede mucho. Hoy hay una gran atención, mucho hincapié en lo que es la parte física, mantenernos en peso, hacer ejercicio, cirugías plásticas, todo lo que es la higiene vocal. Mucho de esto es bueno, pero si usted se pone a ver, no va a la par con una parte emocional, afectiva. Hay gente que verdaderamente tiene unos arrastres y unos complejos y muy, muy mal, y otros que espiritualmente es cero. Entonces, se está haciendo mucho hincapié en algo, pero al hacer tanto hincapié en esto y no lo otro, pues hay un desbalance. Y digo todo esto porque este desbalance nos lleva a nosotros al pecado, nos lleva a nosotros tarde o temprano a hacer aquello para lo que no hemos sido creados, que es lo que se introduce en la creación. Y hay un detalle que muchas veces la gente lo pasa por alto, ¿no? Cuando Adán y Eva, antes de desobedecer, antes de el fruto prohibido, Adán y Eva estaban desnudos, con Dios hablaban, allí no había ningún mal pensamiento, nada. Caminaban con Dios y estaban totalmente desnudos. Después que ellos comen del fruto prohibido, que no es un fruto, sino es lo que el diablo les propone, si comen de ese fruto serán como Dios, y la mujer vio que el fruto era apetecible, pero fíjate que no es un fruto, es lo que le está diciendo, lo que es apetecible, la desobediencia, dice que se le abrieron los ojos, como si los ojos hubieran estado cerrados, pero no eran los ojos, era la maldad que entró en su mundo. Y entonces ahora se ven desnudos, pero si siempre estuvieron desnudos. Lo que pasa es que cambia la visión, que es lo que está. Cuando usted está en gracia y cuando usted está en Dios, usted tiene una visión. Cuando usted no está en gracia y usted no está en Dios, usted tiene la otra visión. La visión de Dios es la que nos lleva a nosotros a tener esa amistad con Dios. La visión de mundo, la visión totalmente contra Dios es la que nos lleva a no tener una amistad con Dios. Y entonces cuando uno incurre en este desorden, nosotros le llamamos ofensa grave o pecado, ¿verdad? Pecado grave, pecado mortal, que esa es la terminología. Hoy muchas dicen, no, es una ofensa grave. Bueno, sí, pero yo creo que con esa terminología de ofensa grave no se destaca la gravedad de la acción. Más que una ofensa es un pecado, es una desobediencia, es un desorden que yo meto dentro de toda mi realidad humana y que me separa de Dios. Y es muy importante que yo les diga esto antes de hablar de perdónanos, porque ¿qué es lo que Dios me perdona? ¿Qué es lo que yo le pido a Dios que me perdone? Bueno, pueden ser cosas concretas, o sea, no sé, robé una cosa que no era mía. Sí, ese es el hecho, pero debajo de ese hecho hay que yo he desordenado mi acción, yo he actuado de una manera que no tenía que actuar. Yo alteré el orden de mi relación con Dios y con el prójimo. Por tanto, he desordenado lo que Dios había ordenado para mí. Ahí está la raíz de los pecados. Entonces, como nosotros tenemos que tener esa lucha porque hay una preponderancia, hay una inclinación. Y yo siempre a la gente, para que lo pueda visualizar, porque esta es la idea de que nosotros podamos ver esto de una manera real para poder entonces hacer las cosas como debemos de hacerlas. Yo siempre le digo a la gente, miren, es una cosa muy sencilla. Porque alguna gente dice, eso es que los curas quieren meterle a uno culpabilidades que uno no tiene, que siempre están con el pecado, con la cosa. Digo, no, mira, eso es muy sencillo. Usted puede comprobar que hay algo en usted y en mí que no es para el bien, sino para mal. Usted trate de buscar una virtud, cualquiera, la paciencia, la obediencia, la generosidad,
el desprendimiento, la fortaleza, la disciplina. Oiga, me cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. Por ejemplo, el que fuma, dejar de fumar, el que toma cafeína, refresco o café, dejar la cafeína, el que es un poco vago, pues sobreponerse, ¿no? O sea, el comprometerse. Inclusive, por ejemplo, el que se inscribe en un gimnasio y no es uno eufórico, sino uno normal, y es tener la disciplina de ir cuando tienes que ir y hacer los ejercicios y todo. O sea, el estudiar, es tener un hábito de estudio, un hábito de sueño, un hábito de comida. No es fácil, es sumamente difícil adquirirlo. Y qué fácil se deja. Qué fácil es no ir al gimnasio. Qué fácil es dejar de estudiar. Qué fácil es el dejar una disciplina de sueño. Qué fácil es dejar la disciplina de estudio. Qué fácil es dejar todo eso que yo quería tener como una virtud. Ahora vamos al otro. Busque un vicio. Se pegan súper fácil. O sea este, sea el otro, son tantos vicios los que hay, se pegan así, se adquieren así. La persona que se ha vuelto adicta a la pornografía, al cigarrillo, a la marihuana, a la masturbación, al sexo promiscuo, a robar, a comer por comer en desorden. Porque mire que hay gente obesa en el mundo y todo no es glandular. Mucho es comer desordenadamente. Qué fácil a uno se le pega la cosa. Con cositas como, yo no sé si a usted le ha tocado, que a veces uno descubre algún tipo de papita o de galletita y usted de pronto come y come y come y dice, pero Dios mío, es que esto es adictivo. Había un anuncio de unas papitas muy famoso que lo quitaron, pero fue muy famoso, de una marca muy conocida y que había un niñito que estaba comiendo, había un señor mayor, ¿no? Que se hizo muy famoso con ese anuncio. Creo que él falleció. Entonces, había un nené comiendo las papitas, entonces él estaba y cogió una papita del niño, el niño lo miraba y él la come y traca el sonido de la papita, ¿no? Muy sabroso. Y de pronto así, ¡prum! Y le quitó el paquete al niñito y el niñito se queda así, ¿no? O sea, y ya lo probé y sigo comiendo y sigue comiendo. Puede ser la gente que le gusta el maní, por ejemplo, o las palomitas de maíz. O sea, dice, pero no quiero. Pero si usted lo ve, que la gente sale de un restaurante y va al cine y entre, como el olor de la palomita es tan rico, compre, pero se acaba de comer. Pero, o sea, todo esto, fíjense que, y qué fácil, comer y comer y esto y lo otro. Y qué difícil es dejar un vicio. Qué fácil se adquiere y qué difícil se deja. En la virtud, qué difícil se adquiere y qué fácil se deja. ¿Se dan cuenta? Voy a repetir. Virtud, qué difícil se adquiere y qué fácil se deja. En lo que es vicios y adicciones, qué fácil se adquiere y qué difícil se deja. Entonces ya cuando uno está con este planteamiento, uno se da cuenta de que el pecado, la falta para con Dios y con el prójimo, está muy vivo en nuestras vidas. Por eso es que yo en la oración le pido a Dios que me perdone por no ser el hombre y la mujer que Dios quiere que yo sea, por no estar siempre ahí, porque Él mismo nos los dijo y Él lo sabe. El espíritu está muy pronto, pero la carne es débil. Y yo tengo que tener conciencia de que yo no soy perfecto, de que yo, como decía Pablo cuando está hablando sobre este tema, lo dice de una manera hermosa, porque no hago el bien que quisiera hacer y me encuentro el mal que no quiero hacer. Pablo, porque estamos hostigados, ¿verdad?, por una serie de factores que trabajan en contra nuestra, que pueden ser, no, que son. El mundo tiene un muestrario de cosas
que, nos, que gustan, que son bonitas, te apelan a los sentidos, porque todo entra por los sentidos, ¿eh? Todo lo que hacemos entra por los sentidos, especialmente por la vista. Y ustedes ven que todo, los anuncios, la cosa, y tú dices, Dios mío, ayúdame, porque estoy rodeado de cosas que como que me atacan, como que están ahí. Y muchas veces me llevan a tener pensamientos, a tener imágenes y cosas que no quiero, pero están ahí. El mundo, la carne, el perfume, la cosa, el buen gusto, todo eso que uno, hoy en día, que yo hago un paréntesis, tenemos que ayudarnos mucho, especialmente las personas cuando no solamente van a la iglesia, pero a veces la gente dice, es que está muy mal vestido para ir a la iglesia. No, un momentito, está mal vestido para ir a la iglesia y para salir de su casa. Y yo me debo, hombre, de ayudar a mis hermanas, como mis hermanas me deben ayudar a mí. No porque yo sea sacerdote, porque yo soy sacerdote, pero el otro es un hombre soltero y el otro es un hombre casado. Así que las mujeres, las damas, tienen que ayudarnos a nosotros como nosotros también, porque hoy en día los hombres están muy arreglados y todo, pero también estamos muy vanidosos y también estamos ocasionando que la mujer tenga una tentación y un mal pensamiento, porque a cada uno le gusta lo que le gusta. Entonces yo tengo que ayudar a mi amiga, yo hombre, para que ella pueda vivir su feminidad, su vocación de mujer, tal y como Dios se la ha planteado. O sea, esto es caridad cristiana, ya no solamente el pudor, el recato, la modestia, sino que esto es caridad cristiana. Yo te ayudo y tú me ayudas. La castidad, hicimos un programa al respecto. Esto es para todo el mundo. No es que, porque los curas y las monjas, no. Un momento, yo se los dije en aquel entonces y lo repito en este programa. No confundan celibato con castidad. Celibato es una cosa que a los sacerdotes nos llaman al celibato, a las religiosas, al religioso. Hay personas también que son laicos, comprometidos y célibes. También. No la mayoría, porque eso más, cuando uno habla del celibato, más piensa en nosotros como el clero. Pero hay un grupo, y bastante considerable, de personas laicas comprometidas que han abrazado el celibato. Eso, pero en general, eso es más bien para el clero. Pero la castidad es para todo el mundo, ¿eh? En el matrimonio hay castidad, en el soltero hay castidad, en los novios hay castidad, en todos hay castidad porque es una virtud. Y hay que cuidarla, o sea, Dios me la da, pero yo tengo que cuidarla. Y yo muchas veces, como ustedes, yo como tú, como todos, pecamos porque violamos ese aspecto, esa propuesta de Dios de vernos como Él nos ve, de actuar como debemos de actuar, el trato, la proyección, el habla, el pensamiento. Por eso es que cuando comienza la misa decimos, yo confieso de haber pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Y eso todo está en la base del perdón, de pedir perdón. ¿Perdón de qué? De que, Señor, me quedé corto, no llegué a donde tenía que llegar, de que no fui la persona que tú querías que yo fuera, de que hoy no estuve a la altura del momento que me tocó vivir, de que no he sido la persona que podía haber dado, que no di todo lo que como persona podía haber dado y me quedé corto. Todo eso muchas veces son cosas sutiles, pero estamos llamados a la perfección. Esa es nuestra vocación. Ser perfectos como mi Padre lo es. Estamos llamados a la perfección. Y como yo sé que me quedo corto, y cada uno aquí debe de examinar su conciencia para saber cómo usted es y cómo soy yo. Aquí existen las dinámicas de grupo, talleres de autoconocimiento, asesoría, dirección espiritual, tener un confesor fijo. Hay gente que se confiesa con sacerdotes diferentes para que no me conozcan. Eso es totalmente inmaduro,
porque cuando usted tiene un buen médico, usted tiene siempre el mismo, que le puede hasta recetar por teléfono, porque lo conoce también. Mire, doctor, tengo esto, tranquilo, que acuérdate que tú tienes esto y esto, tómate tal cosa, cualquier cosa me vuelves a llamar. Y casi siempre acierta, porque ya me conoce, porque me conoce a mí hace años, porque sabe más o menos cuál es mi metabolismo y cómo yo funciono como persona. Pues usted tiene un confesor, él más o menos lo va guiando porque lo conoce. Dice, mira, tú sabes bien que tal cosa a ti no te ayuda, esta amistad, ten cuidado cuando te vayas de vacaciones. O sea, nos va guiando, nos va diciendo cómo nosotros tenemos que actuar. Pero si usted se confiesa hoy aquí y mañana va para allá, los sacerdotes pues tendrán que escuchar su confesión y ver su arrepentimiento y darle la absolución. Pero no lo puede ayudar, porque usted, o sea, no saben quién es usted. Imagínense, si yo voy al médico ahora, pues no sabe quién yo soy. Por eso es tan importante, a veces uno está en un país y te dan algún remedio y el médico te dice, bueno, mire, yo le voy a dar este remedio, pero cuando usted llegue a su país, inmediatamente vaya a ver a su médico de cabecera, el que me conoce. Pero usted tiene un médico de cabecera espiritual, usted tiene un confesor, un director espiritual, un asesor, alguien, porque mientras más me conozca, más me voy a ayudar para poder plantearle a Dios la realidad de mi ser y más voy a poder actuar para pedirle a Dios perdón por algo en específico. Señor, perdóname, pero perdóname ¿de qué? Como el niño que dice, mami, perdóname porque hice algo malo. La mamá le dijo, bueno, ¿qué hiciste? Porque no es lo mismo que cogí y tiré por el inodoro el rollo de papel completo, que eso fue una más, a que yo cogí y le metí un puñetazo a mi hermanito pequeño. No es lo mismo. O sea, hay pecados y hay pecados. O sea, estamos hablando del pecado mortal, el pecado venial, el pecado de palabra, de pensamiento, de obra y de omisión. O sea, ¿qué cosa es para mí pecado? ¿Cuáles son mis pecados graves? ¿Dónde es que yo resbalo? ¿Dónde es que yo suelo caer frecuentemente? Porque ahí es donde yo te pido, Señor, que tú me perdones y tengas paciencia conmigo, ¿no? Yo le digo, Señor, muchas veces, Señor, ten paciencia conmigo mientras me estoy volviendo el hombre que tú quieres que yo sea. Y ahí entonces nos encontramos con la misericordia de Dios. De esto vamos a hablar ahora cuando vengamos de la pausa. Pero esa misericordia y ese perdón viene a una realidad en específico. O sea, que claro, y ahí es donde yo veo la grandeza del Dios, que se vale de cualquier cosita, mire, de un pasito para poderme brindar su amor, su perdón y su misericordia. Pero yo lo reconozco, yo lo pido y yo lo obtengo para llegar a cosas muy específicas dentro de mi realidad humana. Y por eso, para que yo entienda y pida, perdóname, ¿qué es lo que te perdona? ¿Qué es lo que te lleva a ti a pedir el perdón de Dios? ¿Dónde tú estás en este momento para que tú pidas ese perdón? ¿Por qué no lo has pedido? ¿Por qué tienes miedo de acercarte a Dios? ¿Será este el momento de pedir perdón, pasar la página y comenzar de nuevo? Pero todo esto lo vamos a estar hablando ahora un poquito más ampliamente cuando vengamos de la pausa en este tu programa de siempre, mientras el mundo gira. Nuevo con ustedes, mis queridos amigos y amigas, y como estamos siguiendo, ¿verdad?, esta reflexión que es muy bonita, está tomada de un site del internet que se llama Señor, escucha, enséñanos a orar, y meditación sobre el Padre Nuestro. Y entonces pues la estoy compartiendo con ustedes porque cuando estaba preparando el tema me hicieron llegar esto. Uno de los parroquianos, el que coordina, uno de los coordinadores de la librería de la parroquia, La Pequeña Flor, Luis Rivera,
y la librería la dirige Luis Rivera con César de León, son dos personas. De hecho, mandamos un saludo porque ahora próximamente Luis Rivera va a contraer matrimonio y le deseamos que la bendición de Dios pues descienda sobre él y su novia Saray. Son personas ya bastante adultas, personas que saben, creo, que lo que están haciendo, y pues imploramos la bendición de ellos, de Dios sobre ellos, para que en este sacramento que van a contraer, ellos reflejen el amor de Cristo por la iglesia y sean un matrimonio comprometido con la obra de Dios, como ahora como matrimonio cristiano. Y él pues fue el que me hizo llegar esta reflexión, pues como está en la librería, siempre está teniendo cosas nuevas. La librería en la parroquia, perdonen el paréntesis, y yo la fundé hace muchos años precisamente para que la parroquia tuviera también otro medio de evangelización a través de buena literatura, de buena información y también de artículos que uno puede regalar con un poquito más de sentido y de que toque siempre la persona. A veces un graverito, una cosa, tiene un sentido mucho más, diríamos, más personal, que muchas veces cosas que son agradables, pero son un poquito triviales, no como un artículo religioso que muchas veces puede tocar un poquito más la sensibilidad humana. Y pues él me hizo llegar y junto con lo que yo tenía y con lo que Dios me ha inspirado, por supuesto, me parece que esto como que complementa el mensaje que yo quiero transmitirles a ustedes. Y ustedes lo han estado escuchando durante toda esta serie. Y aquí ahora cuando dice, perdona nuestras ofensas, dice, esta petición intenta mantener vivo en nosotros el espíritu de penitencia. Esto es muy importante porque al yo pedir perdón cada vez que yo rezo el Padre Nuestro, eso me da a entender que yo constantemente vivo en una situación de posible pecado, de que, como les dije, yo tengo esa inclinación y de vez en cuando, aún conscientemente, no hago lo que quiero hacer de bien y me encuentro haciendo precisamente el mal que no quiero hacer. La palabra que uno dice, el comentario que uno le sale, la vagancia, la impaciencia, el egoísmo, la vanidad, que son parte de nuestra persona humana. El perdón de los pecados es oiga qué cosa más linda, el perdón de los pecados es la necesidad más urgente del caído género humano. No hay cosa que oprima tanto como una culpa no expiada. Y esto inclusive a nivel humano se ve muchas veces, y esto la policía a veces no lo dice mucho, para no relevar cosas que a veces están un poco privadas, pero tengo amigos policías que me han dicho que no es extraño que una persona venga y de pronto se presente en una estación de policía, en un cuartel de policía, y venga y dice, mire, yo vengo a confesar este crimen. ¿Pero qué crimen? No, mire, yo hace tantos años maté a una persona, hice tal cosa, robé tal cosa, cosas graves, y quiero finalmente de quitarme de encima este peso que yo llevo, esta culpa no expiada. ¿Ve? Aún a nivel humano, a nivel de conciencia, hay gente que no puede, que va a las autoridades para entregarse porque no puedo más con esta culpa. Esto pasa mucho con las personas, las mujeres que han abortado. Las mujeres que han abortado lo hicieron a una temprana edad, presionadas, muchas veces manipuladas, y en un momento dado, después de 20, 30, 40 años, yo hace poco estaba en un retiro en un cierto lugar y estaba yo caminando y había una señora que venía del baño. Ella me dijo que tenía 89 años, o sea, son muchos años. Yo la vi que se conserva muy bien. Y me dijo, padre, siga hablando de todo esto, del aborto y del trauma post-aborto, porque yo tengo 89 años y yo me hice un aborto cuando yo tenía 15.
y hasta el día de hoy no me he podido perdonar lo que hice. Que después le dije, pues tiene que ayudarse. Entonces hablé un poquito con ella. Pero fíjense, miren todos los años, 89 menos 15, estamos hablando de 74 años, con esta culpa no expiada. Por eso el perdón es tan importante y vamos a hablar de eso inmediatamente que yo termine de compartir con ustedes esta lectura. Ahora bien, el precio del perdón de toda la culpa del hombre lo pagó Cristo por medio de sus infinitos méritos adquiridos por su vida, pasión y muerte. Pero la aplicación de estos méritos al alma exige su cooperación a la gracia. Si el perdón está, ahora yo lo tengo que hacer mío, y es donde entonces me toca a mí el aceptar y hacer mío la gracia del Señor. Esta cooperación no prestan, desgraciadamente, millares de almas. Hay gente que no piden perdón, hay personas que están totalmente renuentes a pedirle perdón a Dios. Por eso nosotros le decimos, perdona nuestras ofensas, no solamente las mías, sino las personas que todavía no han pedido perdón por sus culpas. Para todas ellas pedimos nuevas y más abundantes gracias de perdón y conversión. La conversión es precisamente eso, o sea, que yo acepto que he pecado y vuelvo entonces al encuentro con mi Padre, con el Padre nuestro, ¿no? La parábola del Hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y eso es suficiente para que el Padre le diga, maten el becerro más gordo, póngale un anillo en las manos, vestido, calzado, porque mi hijo estaba perdido y lo hemos hallado. O sea, toda esta dinámica cuando usted verdaderamente abraza el perdón de Dios. En esto estriba el significado de esta petición. Perdona nuestras ofensas. Porque muchas veces no solamente pedimos por nosotros, sino también por aquellos que tienen necesidad de ese perdón. Al formularla no pensamos solamente en nuestra culpa personal, sino también, y esto es muy importante, hermanos, sino también en la de nuestra familia. Y de atrás, mi abuelo, mis tíos, alguien que a lo mejor fueron personas que vivieron en pecado y murieron en pecado, pues pedir el perdón de Dios para ellos, de nuestros hermanos y allegados, de nuestro pueblo, patria y de todo el linaje humano. Aquí yo no creo que muchas veces se ha hecho penitencia y se ha pedido perdón por cosas que se han hecho en colectivo. Y todas estas cosas tienen repercusiones. Este apostolado de la oración, esta petición por la conversión de los pecadores, disidentes, infieles y paganos, es una obra excelente de misericordia que cada cual puede hacer. Por eso es tan importante que nosotros pidamos el perdón a nuestras ofensas, pero no solamente las mías, sino las de todas las personas que están conmigo, mi país. O sea, cuántos países han abrazado leyes del aborto y hay niños, miles y miles, millones en algunos grandes países que se están matando. Pues ¿por qué no hacemos una gigante penitencia por todos los abortos cometidos, por todos los abusos? Hay momentos que ha habido grandes desgracias. Acabo de estar leyendo una novela muy, muy importante, muy bonita, muy imponente, que me regalaron. Y ya yo sabía de algo de ello, pero no lo sabía con claridad. Unos meses después de este incidente comienza la Segunda Guerra Mundial, pero ustedes saben que antes de comenzar la guerra per se, comenzaron toda esta campaña atroz, cruel, despiadada contra nuestros hermanos judíos en Alemania. Y comenzó el día, por ejemplo, el día de romper las vitrinas, fue un martes, fue horrible, amanecieron, rompieron vitrinas, quemaron sinagogas. En Berlín solamente quedó una sola sinagoga en pie.
después los despojaron de todo lo que tenían. Y un grupo de judíos que tenían los medios, las conexiones y demás, pudieron comprar unos boletos en uno de los transatlánticos más grandes de aquel momento, que se llamaba el San Luis, de la línea, creo que era Habsburgo América, algo así. Y este transatlántico zarpó de Hamburgo hacia La Habana, Cuba. Eran 2 semanas de viaje. Y fue un viaje bonito, había mucha esperanza porque estaban saliendo de un infierno. De hecho, para poder tener el permiso de salida, tuvieron que dejar sus hogares, todo. Esto a mí me hace mucho impacto porque fue la misma realidad en Cuba en los años 70, 80, que hubo toda esta persecución y todo, los actos de repudio. Cuando yo estaba leyendo la novela, se llama La niña alemana, muy buen libro, yo me acordaba porque cuando usted en Cuba se enteraba de que usted se iba, la gente de la cuadra tenía los famosos actos de repudio que también sucedieron y te tiraban huevos y te decían malas palabras, era horrible y te llamaban gusano, escoria, bueno, horrible, horrible. Si estabas en el colegio te hacía la vida miserable. Entonces, cuando tú te ibas, yo lo sé porque lo vi en mi casa. Mi recuerdo, yo tenía un tren eléctrico, todo eso tú lo tenías que dejar. Y solamente te daban una valija para tener unas mudas de ropa, llegó a ser 3 mudas de ropa y no podías sacar más nada. Si ellos entonces venían y hacían un inventario, el famoso inventario. Después del inventario tú tenías que estar 1 semana esperando, que muchos se iban a familias y demás, y si no tenías que arreglártela. Y en esa semana ellos hacían como una revisión para ver si todo lo que estaba en el inventario que habían hecho estaba en la casa. Porque si tú, por ejemplo, una cosa sencilla, un portarretrato, tú te lo llevabas porque eran tu familia, tus padres, y lo encontrabas, era cárcel y por supuesto no ibas para ningún lado, porque le había robado a la revolución. O sea, esto pasó también, claro, más despiadadamente, pero también, porque son gobiernos totalitarios, son personas que pierden el alma y la vida y el corazón. Bueno, pues estos pobres judíos, para poder salir, primeramente el billete, aún tomando en cuenta el tiempo que era, estamos hablando de casi $800 de hoy. Y muchos de ellos vinieron, así dejaron todo, dejaron sus tiendas, sus comercios, todo se lo quitaron. Y yo me acuerdo que a nosotros nos ponían unas cintas, que esta casa ha sido, la palabra que ellos usaban ha sido tomada, ha sido, era tomada por la revolución. En Alemania era otra palabra, y tú veías que todo lo tuyo se quedaba allá adentro, ¿no? Pues esta gente se montaron en este barco, en el San Luis, y viajaron. Cuando estaba allá el barco en trayectoria, comenzó una comunicación entre el gobierno de Cuba y el capitán del barco, que por cierto hizo mucho para que no sucediera. La cuestión fue, yo me imagino, ¿verdad? No sé muchos pormenores, pero claro, Alemania estaba cogiendo mucho poder, había mucho miedo. Por eso hay que tener mucho cuidado con todos estos gobiernos o movimientos o demás que se van imponiendo y nadie le quiere salir al encuentro, porque el miedo paraliza. Y tarde o temprano usted va a tener que confrontar estas fuerzas malignas. Se trató mucho de transar con el nacionalsocialista, ¿no? La nacionalsocialista, que es lo que nosotros conocemos como el nazismo. Y uno de los primeros ministros ingleses, Chamberlain, fue y le creyó a Hitler. Y mientras Hitler estaba hablando y su verborrea y sus cosas,
estaban preparando la invasión de Polonia y después la de Checoslovaquia. O sea, eso eran crónicas de una muerte avisada. Pero que no, y lo más triste es que si los países de Europa aliados, lo que fueron después los países aliados, le hubieran salido al encuentro y le hubieran dicho, hasta aquí llegas, toda la Segunda Guerra Mundial no se hubiera llevado a cabo. Pero por respetos humanos, por ser políticamente correcto, por esto. Hermano, hay cosas que son duras, pero hay que hacerlas. Y no la hicieron. Y no le pusieron coto. Todavía cuando Alemania entra a Polonia, inclusive a Checoslovaquia, no tenían la fuerza militar para poder entrar en una segunda guerra, en una guerra mundial. Si Inglaterra, Francia, el mismo Estado, si hubieran hecho una coalición y lo hubieran parado, todo esto, pero fueron dejando para ver sí, para ver el otro. Y hay cosas que usted no puede evitar, tiene que confrontarlas. Bueno, pues entonces empezaron a dejar que Alemania ganara tiempo, respetos humanos y demás, y las víctimas, porque entonces todas estas cosas van dejando víctimas, porque, bueno, que se mueran 20 porque a ver si, que le quiten esto, aquello, para ver si. Total, todo eso lo hace, toda esa gente sufre y al fin y al cabo no se consigue nada. ¿Qué pasa? Que este barco cuando llegó a Cuba, no los dejaron desembarcar. Desembarcaron un grupito, eran 935 pasajeros y creo que no bajaron ni 80. Y esto fue horrible. Y hay una famosa teoría, ¿verdad? Que se ha comentado, en la novela está, la maldición. Dice que ellos dijeron que este país, que este país sufra por lo menos por 100 años, estaba hablando de Cuba, por lo que nos han hecho, porque este barco, esta gente no puede desembarcar, esta gente perdió todo. Y entonces el barco regresa y los va a dejar a ellos en Francia, en Bélgica y en Inglaterra, los que se desembarcaron. Cada país cogió un poquito, pero los que se quedaron en Inglaterra fueron los únicos, porque los demás, los que fueron para Bélgica y los que fueron para Francia, esos fueron invadidos. Imagínate, casi toda esta gente murió en los campos de concentración. Digo esto porque quizás los países tienen que pedir perdón por cosas. Otro hecho muy famoso fue que también hay una novela muy buena que se llama La llave de Sara, que fueron los judíos, que los parisinos, no fueron los alemanes, sino que los parisinos se prestaron y cogieron a toda la familia judía y la pusieron en un velódromo, unos 15 días allí encerrados, no había situación higiénica, bueno, fue horrible. Después de eso, entonces, ya los deportan a los campos de concentración, pero aquello fue una cosa, una barbarie. De hecho, Francia mantuvo esto muy calladito, hasta que llegó hace poco, unos años, vino uno de los presidentes, hizo un acto público de reparación y de perdón por todo lo que los franceses, no los alemanes, porque lo triste de todo esto fue, en este caso como tal, del velódromo de París, que en este caso no fueron los alemanes. En el de San Luis sí, porque era en Alemania, fue en Berlín. Pero el del velódromo de París, ese fue un caso, los que se prestaron, los que hicieron, los que los agruparon, los que hicieron todo, fueron los parisinos. Y hay momentos en que un país tiene que aceptar responsabilidad. Todos cometemos errores por miedo, por adoctrinamiento, porque a veces los sistemas estos totalitarios crean monstruos y crean leyendas sobre grupos y personas y grupos étnicos, y entonces hace que uno haga algo que uno a lo mejor no quería. Por eso, porque de humanos es errar, pero hay que reconocerlo. Hay que decir, me equivoqué, perdónenme, porque para que Dios me perdone yo tengo que pedir perdón. Y mucho por eso en esta reflexión que hemos hecho juntos, nosotros tenemos que también, no solamente el pecado personal, porque el pecado personal también tiene una repercusión social. Yo puedo hacer una cosa, sí, individualmente, pero muchas veces eso que yo hice individualmente puede tener repercusión para los demás.
Y como país a lo mejor tenemos que pedirle perdón a Dios por lo que hemos hecho como país. Toda esta discriminación que hemos tenido. Porque no solamente uno discrimina, se ha hablado mucho todo lo que se hizo con los negros, ¿no? Fue horrible, pero también se hizo con los orientales. Muchos de los países nuestros, para hacer los ferrocarriles, trajeron personas del oriente, especialmente chinos. Por eso hay lugares donde hay cementerios chinos. Dice, ¿pero qué hacen aquí los chinos? Los trajeron para los ferrocarriles y fueron horribles con estos pobres seres humanos. En otros lugares se ha hecho con otros grupos, ¿no? Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos la obligación de tomar una conciencia de que es un pecado colectivo. Y yo creo que nosotros, para poder tener el perdón de Dios, tenemos que perdonar, que eso va a ser en el próximo programa que nosotros tengamos juntos. Pero, ¿de qué pido perdón? Le pido perdón a Dios, que siempre me lo va a dar. Dios, todo lo que uno pueda pensar de un buen papá, piense en el papá perfecto. Quizás usted lo tuvo, yo lo tuve por poco tiempo, pero lo tuve. Yo, mis recuerdos de papi son muy buenos. Papi era amoroso, papi era muy dadivoso, papi era muy dulce conmigo, siempre me estaba concediendo lo que yo pedía. O sea, a mí me enseñó a nadar mi papá. Hay muchos recuerdos que yo tengo. El amor a la música. Papi tenía una voz de tenor que yo no heredé, pero preciosa. O sea, papi, el sentido de la amistad que yo tengo, que es espesa, porque hoy en día ya no es igual. Pero como mi papá el día que me llevó a conocer a sus amigos, que yo creía que eran sus socios, me dijo, no, estos son mis compañeros y mis socios. Yo los voy hoy a presentar a mis amigos. Y resulta que eran gente que trabajaban en los muelles, porque papi comenzó trabajando en los muelles y poco a poco fue haciendo carrera y se hizo técnico en todo lo que era la aduana. Era... de la aduana de La Habana, aprendió inglés, después entró en la Cuba Aeropostal. Papi se hizo, pero nunca papi perdonó. Y un día me llevó ahí a una fonda, no se me olvida, y me acuerdo que el piso era de acerrín. Y me dijo, aquí están mis amigos. Eran hombres burdos, en camisilla, en todo. Dice, Peña, ¿cómo está ese? Este es Peñita, este es mi hijo. Y mi hijo, mire, estos son mis amigos. Todo eso yo lo tengo de mi papá. Y claro, yo, como les hablaba en un programa anterior, es lo que uno le va, si mi papá es así, imagínese papá Dios. Por eso cuando yo voy delante de papá Dios, digo, le pido perdón, porque yo le pedía perdón también a mi papá, y mi papá me decía, no lo vuelvas a hacer, ten cuidado, pero siempre terminaba con un abrazo, un beso, y mío, y sentir el amor del Padre. Si ese es mi papá, imagínese usted, papá Dios. Siempre que usted y yo le pedimos perdón, siempre lo va a dar. Pero ¿cuántas veces? Todas las que sean necesarias. Porque si nos dice a nosotros que perdonamos 70 veces 7, imagínate lo que hay en él, que es un perdón infinito cada vez que yo vaya con sincero corazón y verdadero arrepentimiento. Así que ahí nos quedamos hoy. Perdónanos nuestras ofensas. En el próximo programa, como nosotros perdonamos. Por favor, acuérdense de escribirnos siempre a la dirección que siempre le ponemos en pantalla, mundogira@ewtn.com. Queremos saber si le estamos ayudando y sobre todo, hermanitos míos, recen por mí para que yo siempre sea instrumento de Dios. Que Dios me los bendiga, me los guarde, que Dios siempre perdone nuestros pecados, porque Dios es bueno. Y si vamos con sincero corazón, Él siempre tendrá un perdón, una bendición y una gracia para que podamos ser los hombres y mujeres que Él quiere que nosotros seamos. Que el Señor los bendiga siempre y recuerden, aquí estamos en tu programa de Mientras el Mundo Gira.